Tenemos un frasco de monedas, todos los cuartos y monedas de 10 centavos. En total, tenemos 52 monedas, y el valor total de todas las monedas es de $10.75. ¿Cuántos cuartos hay en el frasco? Necesitamos comenzar escribiendo expresiones para el número de trimestres, y el número de monedas de 10 centavos. Entonces, comencemos dejando que X sea igual al número de trimestres. A partir de aquí, como tenemos un total de 52 monedas y tenemos X cuartos, podemos representar el número de monedas de 10 centavos usando la expresión 52 menos X. Nuevamente, el número total de monedas menos el número de trimestres es igual al número de monedas de 10 centavos. Y ahora desde aquí, porque sabemos que el valor total de las monedas es de $10.75, podemos escribir una ecuación de valores que se muestra a continuación para resolver X, lo que nos dará el número de trimestres en el frasco, donde nuestra ecuación de valor va a ser el valor de un cuarto de veces el número de cuartos más el valor de un centavo por el número de monedas de 10 centavos debe ser igual al valor total de las monedas. Sin embargo, para evitar decimales en la ecuación, usaremos las unidades de centavos en lugar de dólares. Entonces, el valor de los trimestres será de 25 centavos por X, o para nuestra ecuación 25X, más el valor de los dimes será de 10 centavos, multiplicado por la cantidad de dimes, que es 10 centavos por la cantidad 52 menos X, o para nuestra ecuación, 10 veces la cantidad 52 menos X. Esto debe ser igual al valor total de las monedas en centavos. El valor es de $10.75, que en centavos sería de 1.075 centavos. Y ahora necesitamos resolver la ecuación para X. El primer paso es borrar los paréntesis distribuyendo 10 a la izquierda. Tenemos 25X y luego tenemos 10 veces 52, lo que nos da más 520. Y luego 10 veces negativo X nos da menos 10X es igual a 1075. Combinando términos similares a la izquierda, 25X menos 10X es 15X. Dándonos 15X más 520 es igual a 1075. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Para deshacer más 520, restamos 520 en ambos lados. Simplificando, tenemos 15X igual a 1075 menos 520 es igual a 555. El último paso es multiplicar o dividir para resolver X. 15X significa 15 veces X. Para deshacer la multiplicación y resolver X, dividimos ambos lados por 15. Simplificando, 15 dividido por 15 se simplifica a 1. Una vez X es X. X es igual a 555 dividido por 15, que es igual a 37. Ahora que sabemos que X es igual a 37, ahora sabemos que tenemos 37 cuartos en el frasco. Ahora esta pregunta no se hace, pero si quisiéramos encontrar el número de dimes, tendríamos que evaluar la expresión 52 menos X. Cuando X es 37, 52 menos 37 es igual a 15. Entonces el frasco también contiene 15 dimes. Y finalmente, antes de irnos, verifiquemos que si tenemos 37 trimestres y 15 dimes, el valor sería de $10.75 o 1075 centavos. Verifiquemos que 25 centavos por 37 más 10 centavos por 15 es igual a 1075 centavos. Vamos a evaluar el lado izquierdo de la calculadora. Y esto verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.